¿Te acuerdas de esta escena de las películas del Hobbit cuando Gandalf investiga la tumba de los 9 Nazgûl? Pues Alex Funes me pregunta si esto realmente pasó, ya que el rey brujo huyó de Glorfindel al final de la guerra de Angmar y se profetizó que no caería por mano de hombre. Y entonces, ¿qué pasó con los Nazgûl desde la caída de Sauron hasta los acontecimientos de la Guerra del Anillo? Y aunque esta escena es muy épica y está muy bien conseguida en las películas, la respuesta es que no, esto nunca pasó. Y Tolkien nunca nos habló de una tumba en las montañas de Rúdabur donde los Nazgûl hayan sido enterrados por medio de hechizos. Y para evidenciar esto, debemos repasar las participaciones de los Nazgûl en la historia de la Tierra Media, tanto en la Segunda como en la Tercera Edad, para corroborar que los Nazgûl nunca fueron capturados ni enterrados. Y para ello, básicamente vamos a recurrir a la cuenta de los años en los apéndices del Señor de los Anillos. Y vayamos al origen de esta historia de los Nazgûl que inicia en la Segunda Edad del Sol. Todo inicia con la invasión de Sauron al reino de Eregion en el 1697 para recuperar los 16 anillos de poder que había creado junto con Celebrimbor años atrás. Aparte de estos 16, Celebrimbor había creado 3 anillos de poder más, los cuales fueron los más poderosos y que luego fueron conocidos como los 3 anillos élficos. Al final, Sauron logró recuperar los 16 anillos, destruyendo el reino de Eregion y dando muerte a Celebrimbor. Por esos años se desarrolla la guerra de Eriador entre Sauron, los elfos y los númenóreanos. En el 1700, Sauron es derrotado y un año después es expulsado de Eriador y el Señor Oscuro escapa hacia el este. Luego Sauron inicia a repartir los anillos que logró recuperar, entregando 7 a los señores de las 7 casas de los enanos. No hay exactitud sobre cómo y cuándo Sauron entregó los anillos a los enanos, ya que Tolkien, en los apéndices del Señor de los Anillos, deja la cuestión abierta por sugerir varias versiones sobre ello. Lo que sí deja entender es que por ese periodo en el que Sauron exploró el este, repartió los anillos que le quedaban, a saber, 9. Por lo que tampoco sucedió a como lo presenta la serie Los Anillos de Poder de Amazon, en la que Sauron ya tenía planeado crear 9 anillos para los hombres, teniendo en mente a 9 reyes, cuando realmente no existían 9 reinos de los humanos tan importantes a los que Sauron quisiera dominar. Más bien, en un principio, todos los anillos de poder eran para la raza de los elfos, ya que eran los señores más poderosos de toda la Tierra Media. Y después de la derrota de Sauron en la guerra de Eriador, el Señor Oscuro tuvo que conformarse por seducir a los hombres de otras regiones cuando fue expulsado, hombres que no necesariamente fueran reyes. Se supone que serían hombres de poder, seguramente orientales y sureños, y entre estos algunos númenóreanos negros. También muy seguramente serían hombres ancianos que deseaban no morir y se aferraban a la vida. De ahí que quedaran tentados a las promesas de Sauron por la inmortalidad que tanto se envidiaba a los elfos. De ahí que en el poema del anillo este aspecto se resalte en el fragmento dedicado a los hombres. 9 anillos para la raza de los hombres condenados a morir. Es decir, hombres que despreciaban su naturaleza perecedera y quedaron atados por la seducción a la inmortalidad, que a su modo Sauron cumpliría dicho deseo. Sin embargo, la única forma de llevar a cabo tal hazaña de darle inmortalidad a una raza mortal era convertirlos en espectros. Realizado este engaño, los 9 sirvientes del anillo aparecieron por primera vez en el 2251 de la Segunda Edad, sin especificar en qué evento y haciendo qué. Luego pasan 1000 años en los que Sauron regresa a Mordor y comienza a incrementar su poder y fuerza. Allí, en el ocaso de Númenor, Ar-Pharazôn se convierte en el último rey de la isla. El poder de este reino crece tanto que logran retar a Sauron, lo dominan y lo llevan prisionero a Númenor, en el 3262. Y en esa narrativa no sabemos muy bien qué pasa o qué hacen los Nazgûl. Se supone que quedan ocultos, dormidos y cuidando del poder de Sauron mientras este permanecía en Númenor. Pero como vemos, durante la Segunda Edad no hacen algo de renombre para registrar. En ese periodo es cuando Sauron provoca el hundimiento de Númenor en el 3319. Años después, Elendil y sus hijos, que fueron los sobrevivientes de la caída de Númenor, fundan Gondor y Arnor en el oeste de la Tierra Media, mientras Sauron se recuperaba por su muerte corporal en Númenor. Y en el 3429 inicia la Guerra de la Última Alianza, que va hasta el 3441. Y tampoco sabemos muy bien qué sucede con los Nazgûl en estos acontecimientos. Se supone que pelean en las tropas de Sauron, llevando el terror de allí para allá.
Cuando Sauron es derrotado por Isildur, los Nazgûl vuelven a la sombra esperando de nuevo el llamado de su señor. Pero no desaparecieron por completo, pues aunque el anillo único estaba perdido, seguía estando intacto, que era lo que daba dominio a Sauron sobre los 9 anillos, que era lo que sometía a los 9 espectros. Durante el comienzo de la Tercera Edad del Sol, la actividad de los Nazgûl fue desconocida, al menos mientras su señor Sauron regresaba a hacer acto de presencia, lo cual demoró más de 1000 años, pues desde el año 1000 al 1100, Sauron regresó al oeste de la Tierra Media de manera gradual, ocupando la región de Rhovanion, al este del río Anduin. Este regreso tal vez se debió a que Sauron sintió el conflicto en el norte del mundo, pues años atrás, en el 861, el gran reino de Arnor se fragmentó en 3 reinos más pequeños que pronto entraron en disputa por ver quién se quedaba con la torre de la vigilancia de Amon-Sul y de la Palantir que allí residía, lo cual originó una guerra civil entre los hijos de los Dúnedain del norte. El malestar y el regreso de la sombra se hizo sentir tanto que desde más allá del mar del oeste, los señores de Valinor enviaron ayuda representada en 5 Istaris, o magos que arribaron a la Tierra Media en el 1100. Pero más concretamente, en el 1300 fue donde se registra la aparición de nuevo de los Nazgûl. La guerra del norte entre los reinos de Arthedain, Rhudaur y Cardolan aumentó hasta cierto punto que Sauron debía aprovechar esa división entre los hombres, ante lo cual envió a su mejor lugarteniente para acabar de destruir dichos reinos. Fue así que en el 1340, el rey brujo, líder de los Nazgûl, viajó al norte e instaló el reino negro de Angmar, en donde aprovecharía la oportunidad para conquistar los 3 reinos de los hombres. De manera que, el rey brujo inició una guerra contra los Dúnedain por siglos, que terminaría con el reino del norte. Aunque el rey brujo fue el Nazgûl protagonista en estos eventos bélicos, se supone que los demás Nazgûl le ayudarían en las batallas, o quizás no, y los otros Nazgûl quedarían al servicio de Sauron por si su señor necesitaría que cumplieran otras misiones. Con los años, el rey brujo ganaba más terreno, hasta que en el 1974 el reino de Angmar conquistó Arthedain e hizo huir al último rey, Arveduin, que con los años moriría en el mar. Pero por ese tiempo al rey brujo lo hicieron retroceder las alianzas entre los elfos de Círdan y Glorfindel, más la ayuda del sur del príncipe Eärnur, que traía los ejércitos de Gondor. Al siguiente año se libra la batalla de Fornost, donde el señor de los Nazgûl sería derrotado por completo, y el reino de Angmar sería destruido. En dicha derrota, el rey brujo huye de Fornost siendo perseguido por Eärnur, el cual fue detenido por el elfo Glorfindel, aclarándole que no tenía sentido molestarse por atraparlo, pues se anunciaba la profecía que el líder de los Nazgûl nunca caería por mano de hombre. Según se insinuó en la película del Hobbit, fue en esta derrota en la que se supone que capturaron no solo al rey brujo, sino a los otros 8 Nazgûl del anillo, y lograron enterrarlos en una tumba en la montaña del desaparecido reino de Rhudagur. When Angmar fell, the men of the north took his body and all that he possessed and sealed it within the high fells of Rhudaur, a tomb so dark it would never come to light. Sin embargo, en el relato fiel de Tolkien, tal hazaña nunca pasó, pues en ningún momento se habla de que los espectros del anillo participaran en aquella batalla, tampoco que el rey brujo en toda la historia haya sido capturado y enterrado. Pues los textos de Tolkien narra que por 5 años no se supo muy bien el paradero del rey brujo, después de su derrota en Fornost. Pero en el año de 1980, el mismo año en el que cae el reino de Khazad-dûm por la aparición de un Balrog de Morgoth en las minas, el rey brujo apareció y se dirigió al sur hacia Mordor, para recuperarse y reunir a los demás Nazgûl para un nuevo ataque a los hombres. En el 2000 de la Tercera Edad, los Nazgûl salen de Mordor y atacan Gondor y la región de Ithilien. Y en el 2002 conquistan Minas Ithil, convirtiéndola en Minas Morgul, transformando la torre gondoriana en un nuevo bastión de Sauron y la base central de los 9 espectros. En el 2050, el rey brujo reta a Eärnur a un nuevo combate, el cual acepta, dejando la corona de Gondor atrás, ya que por esos años este alto señor era el último rey del Reino del Sur. Eärnur nunca volvió y la regencia de Gondor recayó en los senescales. Desde entonces los Nazgûl permanecieron inactivos en Minas Morgul, pues Sauron iniciaba a incrementar su poder en Dol Guldur, lo que llamó la atención de Gandalf, el cual fue a explorar la fortaleza en el 2063. Y Sauron, aún sin el poder necesario para hacerle frente al mago y a sus aliados,
prefirió huir y ordenar a sus 9 espectros de quedarse quietos para no llamar la atención. Disminuida la presión y la vigilancia a la sombra por varios años, Sauron regresa con más poder a Dol Guldur 400 años después, por lo que en el 2463 se crea el Concilio Blanco para vigilar con mayor atención la amenaza del Este. Ese mismo año, la presencia cada vez más grande de Sauron hizo que el Anillo Único se revelara de su largo descanso en el río Anduin, pudiendo Dígol y Smígol hallar el anillo mientras recorrían el caudal. Pero el anillo volvió a dormir cuando Gollum lo llevó lejos a las cavernas oscuras de las montañas nubladas, alejándolo de la búsqueda por parte de su verdadero amo. Los Nazgûl quedan inactivos por más de 500 años, mientras Sauron seguía aumentando su poder en Dol Guldur, hasta que en el 2941 acontece la misión secreta de Gandalf con los enanos de Thorin Escudo de Roble por recuperar Erebor. Ese mismo año, Gandalf convence al Concilio Blanco de atacar Dol Guldur, pues la presencia de Sauron ya era indudable. Los sabios llevan a cabo un ataque esperado por el mismo Señor Oscuro, haciéndolo huir hacia Mordor. Y 10 años después, Sauron instalado en Mordor se declara abiertamente. Y en ese año del 2951, los Nazgûl se ponen activos, enviando Sauron a 3 de ellos a ocupar Dol Guldur al mando de Khamûl, el Nazgûl conocido como el Negro Oriental, a la espera de futuras órdenes de su señor. En los siguientes años, el panorama de la Tierra Media se preparaba para el advenimiento de una nueva gran guerra. En el 2953 se celebra la última reunión del Concilio Blanco, y al siguiente año Sauron activa los fuegos del Monte del Destino. Entrados los años 3000 de la Tercera Edad, Sauron obtiene noticias del Anillo Único por parte de Gollum, cuando éste entró a Mordor y fue capturado en el 3009. Años después, en el 3017, Sauron hizo uso de la obsesión de Gollum por el anillo, así que lo liberó para que sus criaturas lo persiguieran y lo llevaran con el ladrón del anillo. Finalmente, perdiendo el alcance de Gollum, a Sauron no le quedó de otra que usar a sus más fieles sirvientes, los espectros del anillo, para buscar su preciado arma. Así que en el 3018, los 6 Nazgûl que permanecían en Minas Morgul salieron liderados por el Rey Brujo para buscar la comarca en el norte, y en el camino unirse con los otros 3 Nazgûl que permanecieron en Dol Guldur. Y es allí donde la búsqueda de los 9 Nazgûl por encontrar la comarca y el Anillo Único inicia. Como vemos, desde la aparición de los Nazgûl en la Segunda Edad hasta su búsqueda por la comarca a finales de la Tercera, los espectros nunca fueron derrotados, capturados, muertos ni enterrados. La mayor parte del tiempo quedaban inactivos a la espera de las órdenes de Sauron, participando en eventos muy particulares y específicos, hasta que el Rey Brujo murió a manos de Éowyn, la Dama de Rohan, en la batalla de Pelennor en el 3019. Y ese mismo año, días después, los otros 8 Nazgûl perecieron, cuando Barad-dûr cayó y el poder del Anillo Único que los mantenía condenados desapareció. Ahora bien, para terminar, falta especular por qué Peter Jackson pone esta escena de la tumba de los Nazgûl. Pues realmente no hay una respuesta con sentido, pues esa subtrama, aparte de no ser canónica, no aporta gran cosa a la versión cinematográfica, pues nos enteramos de dicha tumba de Rúdagûr porque Gandalf va a investigar si la tumba sigue intacta y corroborar las advertencias de Radagast de que los espectros se liberaron y ocuparon Dol Guldur, lo que al final termina siendo cierto, pues vemos la tumba abierta y luego Gandalf se dirige a Dol Guldur y allí termina esta subtrama. Se puede decir que Jackson pudo haber inventado esta escena de las tumbas con el fin de mostrarle al espectador que Sauron había regresado y estaba detrás de todo este nuevo alzamiento de la sombra, y el despertar de los Nazgûl era una señal de ello, y además dichas tumbas se ubican en Rúdagûr, ya que en el pasado este reino desaparecido fue uno de los 3 de los Dúnedain del norte que fueron corrompidos por el Rey Brujo y se unieron a su causa en la guerra, por lo que sería como una forma de vincular a los Nazgûl con este reino que tuvo alianza con Angmar. Y en lugar de decir que los Nazgûl despertaron y estaban por ahí dormidos, más bien se inventó de que realmente estaban enterrados por hechizos cuando fueron derrotados tiempo atrás en la guerra de Angmar, que como explicamos anteriormente, no sucedió así. Sea como sea, no queda mal en las películas y no interfiere con la historia que allí se cuenta, pero el final tampoco aporta gran cosa en la adaptación, aparte de ser una escena muy bien lograda. Y bueno, espero que con esta narración y seguimiento de las fechas de la historia de la Tierra Media para seguir las actividades de los Nazgûl se haya aclarado esta cuestión
y que si hacemos caso a la historia escrita por Tolkien y que encontramos en los libros, los Nazgûl nunca fueron derrotados o enterrados. Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo de esta historia. Comenta qué te parece y suscríbete al canal si no lo has hecho, para seguir trayendo videos interesantes sobre El Señor de los Anillos y la obra de Tolkien. Un saludo y hasta pronto.